yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Agárrese todo el mundo de la silla de donde pueda porque pidieron evidencia y evidentemente el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos se puso las pilas. Hizo una conferencia de prensa de 1 hora y 13 minutos donde dejó caer los documentos, el tracto y sobre todo la auditoría que coloca en serios problemas a Víctor Ramos, designado al Departamento de Salud de la administración de Jennifer González Colón. Vamos a hablar mucho sobre ese tema y hay un segundo tema y con eso yo creo que es suficiente para el programa de esta tarde porque el papelón que ha hecho entre el legislativo y el ejecutivo todavía no se descifra. De colgar a la nominada al Departamento de Asuntos al Consumidor, al DACO, la nombraron por otro lado a subdirectora de la Administración de las Alianzas Público-Privadas y los nombramientos que escoge Jennifer González a hacer hoy, entre los mismos que tenía ya a otras posiciones. Está bien difícil esto de creer que tenían 8,000 resumés. Vamos a hablar mucho sobre cómo se conforma el gobierno de Puerto Rico, entre ellas la influencia que está teniendo otro matrimonio del Partido Nuevo Progresista, un brother del Telegram chat, Elías Fernando Sánchez Sifonte, y Valerie Rodríguez Erazo, la hija de Catherine Erazo, ayudante principal del presidente del Senado, recaudadora de fondos de sus campañas, y hoy nombrada a la Junta del DMO, Discovery Puerto Rico, esa organización sin fines de lucro que se inventó la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez en la legislatura para desviar los fondos de la creación de campañas de turismo. Vamos a hablar mucho sobre la lucha que tiene definitivamente hoy constatada el gobierno del Ejecutivo y el Legislativo, Tomás Rivera Schatz y la gobernadora Jennifer González Colón. Vamos a eso, pero antes voy a ustedes y recuerden que pueden contribuir a través de este chat. Gracias por estar. Florence Ramos llegó por ahí primero. Edgardo Núñez Méndez, Heidi Ramírez, José Jiménez, Irvin Maldonado, Tito Crespo, Ariel Cartagena, Hilda Rodríguez, Carolyn Miranda, Ixes Camilo, Dolly García, Wilson Vega, Carlos Pérez, Carmen Dávila, Mili Borrero Fraticelli, Carles Baratá, Rosa, está por ahí también Edwin Alejandro. Rosa, algún día me dices tu nombre de verdad, ¿sabes? Porque ese no es tu nombre. Adalberto Ramos, Rafael Avilés, María Reynoso, Eneida Soto está por ahí, María Buzó, Edgar García, está, ¿quién más? Norma Rodríguez, Malungo Viera, gracias Irvin Maldonado por tu aportación. También está Edwin Alejandro, supuestamente la esposa de Elías la van a nominar como secretaria del DACO. No,
Ya lo hizo. Vamos a hablar mucho sobre eso. Vivian López. Está por ahí Beatriz Gutiérrez, José Rodríguez. Tony, dímelo. Saludos, Tony. Bienvenido y bienvenida. Todo el mundo y gente, prepárense porque yo no pude asistir a la conferencia de prensa. Saben que un solo practitioner, como dicen los abogados y abogadas, pues es difícil estar en todas. Pero vi la conferencia de prensa regrabada. El presidente del Colegio de Médicos hizo un gran esfuerzo por comunicar con documentos, con el tracto correcto, por qué ese colegio y él ha sido vocal en contra de la designación de Víctor Ramos para el Departamento de Salud. Y yo quiero empezar por decir que lo más interesante de esa conferencia de prensa es que Carlos Díaz, que ustedes saben que la gobernadora, todas las veces que ha salido hablando sobre realmente contesta preguntas, porque es contestando preguntas relacionadas al asunto de Víctor Ramos, siempre dice que el problema de este caso tiene que ver con que el presidente del Colegio de Médicos tiene una vendetta personal con el nominado a la Secretaría del Departamento de Salud. Y cuando la gobernadora ha traído esas imágenes en sus alocuciones cuando hace conferencias de prensa, siempre trata de establecer que el problema es que Carlos Díaz no tiene evidencia. Y por no tener evidencia, pues ella no puede tomar decisiones y retirar el nombramiento de Víctor Ramos. Yo les coloco este video, que ustedes saben que lo trajimos el pasado, de hecho ayer, porque me parece que es el video que mejor representa al día de hoy lo que está ocurriendo con Víctor Ramos. Fíjense que la gobernadora, en este tiro que hace el compañero que publica este video de parte de los colegas de fotógrafos del Nuevo Día, tiene de frente a la gobernadora en un primer plano. Pero quizás lo más interesante fue el rostro precisamente de Víctor Ramos cuando le hacen una pregunta directamente a él y la gobernadora no lo deja contestar. Víctor Ramos no se ríe, está para mí circunspecto. Pero lo más interesante es que hoy podemos entender ese rostro porque definitivamente o la información que la gobernadora tiene no está clara. No le dieron toda la información, como mismo dijo Carlos Díaz. O sencillamente Víctor Ramos sabe que aquí hay mucho más de lo que él le puede haber dicho a la gobernadora que ocurrió con relación a ese plan médico. Y yo quiero utilizar esa imagen porque cuando escucho al presidente del colegio, Carlos Díaz, cuando veo la evidencia que trae con los documentos que estaban allí en la conferencia de prensa de auditorías hechas por el colegio cuando Víctor Ramos era presidente, tuvo que contratar, obviamente, para poder hacer la auditoría a un tercero, un contratista, porque lo más importante que tiene la información del perfil del Víctor Ramos como presidente del Colegio de Médicos es precisamente el asunto que tiene que ver con el programa de vacunación de los fondos federales del COVID. Y para eso, cualquier persona que recibiera dinero de ese programa tenía que contratar un auditora que le hiciera el trabajo de la auditoría de los fondos, porque de esa manera el gobierno federal atiende asuntos relacionados a yo te doy dinero y tú me tienes que decir cómo los gastaste. Yo creo que hoy quedó sumamente claro que el problema de Víctor Ramos no es si contrató a Francisco Domenech o a Verónica Ferraioli
como sus asesores. El problema de Víctor Ramos es que, como dice Carlos Díaz, y el tracto es complejo y les voy a pedir que vayamos punto por punto, porque créanme que yo no podía creer el nivel de información y saqué lo más importante. Cuando contratan a esos auditores, y voy a empezar de lo último a lo primero. En periodismo decimos lo que es noticia y lo que sería el titular. Por eso el titular de nuestro programa hoy precisamente se llama Miércoles de Gran Jurado y la investigación o los documentos que trajo con fuertes acusaciones el presidente del Colegio de Médicos. ¿Qué es lo que hace el presidente? Lo último que dice es para mí la noticia más importante. Que Víctor Ramos tenía que atender la auditoría y que cuando contrató esa auditoría en el 2021-2022 ya no estaba en el colegio en abril del 22 y a quien le tocó recibir el resultado de esa auditoría fue precisamente a Carlos Díaz, el que es hoy el presidente. Es importante destacar lo siguiente en esa línea, porque cuando se habla de si hay evidencia o no hay evidencia, y la gobernadora ha querido hacer hincapié en que el problema de la información contra Víctor Ramos es que no hay nada que le diga con evidencia que eso es cierto. Es la gobernadora la que establece que eso es así. Cuando la gobernadora dice que no hay evidencia, uno de los grandes problemas que tiene hoy es que el reto a Víctor Ramos es precisamente que él no tenía evidencia para acusar, a Carlos Díaz para acusar a Víctor Ramos. Pero cuando Carlos Díaz habla hoy de esa auditoría, dice que él la recibió y que él tuvo que recibir al auditor con la información que tenía sobre esa auditoría y que habían 17 irregularidades con relación al manejo de esos fondos, millones de dólares, pero que además de esas irregularidades habían 2 que tenían que ver con acciones que tenían que ver con el presupuesto. Y voy a hacer una salvedad aquí que la hizo el presidente Carlos Díaz en el manejo de la información hoy. Él dice que él no había hablado antes con los documentos en la mano porque la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos tomó la decisión de que no iba a entrar en el asunto del nominado en enero porque iba a ser un dime y direte y no iban a querer entrar en eso en este momento. Pero que el colegio ha tenido que tomar una decisión diferente cuando no solamente la gobernadora lo emplaza de que miente y de que tiene una vendetta personal en contra de Víctor Ramos, sino que también coloca a la institución en una posición difícil cuando, como todos sabemos, el colegio fue descolegiado por el Tribunal Supremo, promovido por el Partido Nuevo Progresista cuando empezó a descolegiar a los profesionales en Puerto Rico. Y que para eso hoy tiene por lo menos 9.400 médicos que lo han apoyado y han apoyado el esfuerzo que está haciendo el colegio a pesar de que están descolegiados. Eso es igualito a lo que pasa con el colegio de abogados y abogadas. Y que por eso, ante la insistencia también de las personas que se tiraron de aquella junta con Víctor Ramos a decir que es falso todo lo que está diciendo el presidente del colegio, el colegio ha tenido que tomar la decisión de salir y hacer pública la información
que tienen sobre la evidencia para no recomendar a Víctor Ramos como presidente del Colegio de Médicos. A mí me parece que esto es súper importante porque está sentando las bases. Yo no quería entrar en esto, yo le quería dar la información a la gobernadora y le quería dar la información al Senado. Y lo voy a decir ahora porque no quiero que se me olvide. El Senado acaba de llamar a una comisión total el 27 de marzo. Eso quiere decir que igual que hicieron con el nominado, el secretario ya confirmado del Departamento de Recursos Naturales, va a haber una comisión total. Aquí hay una diferencia, que la comisión total para el nominado Víctor Ramos va a ser por la tarde. Y por la mañana van a recibir a Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, para que traiga toda la información que tiene y los senadores le puedan hacer preguntas relacionadas con la evidencia que tiene para ellos negarse a apoyar al designado secretario Víctor Ramos. ¿Por dónde vienen los tiros? No sabemos. El último tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el juego de la sillita, el mismo día en que el gran jurado está reunido allí en la Chardón, el mismo día en que está reunido en la Chardón por todos los asuntos que tengan pendientes, y de igual manera el presidente del Colegio de Médicos hace estas acusaciones contra el expresidente del colegio designado al secretario, a la secretaría del Departamento de Salud. Seguimos con el tracto. Cuando reciben la auditoría, hay $698,000 en serias irregularidades. Carlos Díaz no quiso establecer si esas irregularidades se relacionaban con pagos incluidos al presidente del Colegio de Médicos en aquel momento, Víctor Ramos. Pero hay un dato que da adicional que daría la impresión de que está hablando de lo mismo. Que cuando Víctor Ramos era el presidente del colegio, y yo voy a decir aquí con todas las letras, que esto es una información que el periodismo independiente, sobre todo Sandra Rodríguez Coto, había sacado hace un rato. Y lo voy a decir porque en justicia es así. Hace rato está hablando sobre esto, si mal no recuerdo, 2022-2023. Víctor Ramos era el presidente del colegio, pero igualmente tenía un estipendio de ese colegio y cobraba como médico para administrar las vacunas del COVID. Y dijo el presidente del colegio hoy, Carlos Díaz, que eso era irregular, no se podía hacer. Carlos Díaz no quiso entrar en más detalles. Si yo creo que algo es contundente hoy, es que precisamente hubo una citación en enero del 24 a Víctor Ramos y la citación al Colegio de Médicos y Cirujanos para que entregara todo lo relacionado a los fondos de las vacunas del COVID, desde el 2020, entiendo que hasta el 2022. La fecha cubre el segundo término de Víctor Ramos como presidente del Colegio de Médicos. Todos estos son hechos. Si lo que hoy la gobernadora tiene ante sí no es evidencia, y ahí estaban los documentos, yo les voy a traer algunos porque hay un tracto todavía más poderoso que tiene que ver con el plan de salud. Pero a mí me parece que lo que puede ser contundente con relación a Víctor Ramos hoy es lo que pasó con los fondos del COVID. Porque puede ocurrir, como hablábamos el pasado lunes o el pasado viernes, que un gran jurado empieza a reunirse, caduque ese, siga reuniéndose. Las investigaciones, los gran jurados caducan, pero las investigaciones no caducan. Si la
las autoridades federales tienen hoy una investigación relacionada a por lo que citaron a Víctor Ramos y al Colegio de Médicos para que entregaran información, no lo sabemos. Pero de que hubo una citación, y yo traje el documento aquí, es cierto que hubo una citación. Y eso a mí me parece más serio para una persona que va a tener que contestar preguntas, sobre todo si el Senado le pregunta, ¿usted fue al gran jurado? ¿Usted compareció? ¿Cuándo compareció? No estoy tan segura que vaya a hablar de lo que dijo, pero si yo fuera él, estuviera con el abogado con quien comparecía al gran jurado. Porque, o sea, yo creo que hoy la situación es más difícil. Sigue aumentando la posibilidad de que esto se ponga más difícil y que tenga problemas y que la opinión pública siga hinchándose. Porque información aquilatada apropiadamente dice que aquí hay problemas de administración para una persona que administrando un colegio tuvo las irregularidades que tuvo. Yo no me quiero imaginar administrando el Departamento de Salud. Si no, vamos a entrar en otras consideraciones como pueden ser que Víctor Ramos realmente sea el comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista apropiado para ser el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico. Dice Rosa, ¿y los centros de vacunación 19 los van a investigar? No sé. Estos prepotentes no aceptan nada que no sea lo que ellos digan, aunque sean pura basura. Héctor Concepción, saludos. Ilka, hoy según vieron un secreto en la calle Chaldón, ¿quién será? Oh, no sé. Pide permiso a Rodrigo a hacer tus programas en su estudio, dice Edgar García. No me digas eso, Edgar, bendito. No me digan que tienen problemas para escucharme, porque yo les voy a decir algo. Hicimos todas las pruebas de rigor y aparentemente el problema ya no es aquí. Así que pueden ser las velocidades, etcétera, etcétera, pero aquí estamos. ¿Se conoce cuál es la posición del presidente del Senado? No, Belkis, no. ¿Quién la conoce? Nadie. Yo no lo conozco. Digo, lo conocerán los amigos de él, Elías Sánchez, etcétera, etcétera, pero yo no sé cuál es la posición y no la puedo leer bien porque fíjense que esto pasó también en una comisión total con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y no pasó nada. Así es que no sé. Bueno, sigamos con el tracto. En cuanto al plan de salud, fíjense que son para mí dos flancos. El plan de salud y los asuntos de la vacunación. Cuando hablábamos de la citación del gran jurado, se los dije claramente. Si hay una citación del gran jurado, hay una investigación en proceso, los federales no van a decir si se cerró o no se cerró. Eso fue en enero del 24, año de elecciones. No sabemos lo que esté pasando ahí. Pero hoy se descubrió bastante prueba. Pero esta es bien interesante igualmente y tiene que ver con el plan de salud, que fue lo primero que salió públicamente para cuestionar la capacidad de Víctor Ramos para atender el Departamento de Salud. Oiga, el secretario de Salud es el jefe de todos los médicos en Puerto Rico, regula la profesión desde allí, en muchas áreas. Así es que por algo los médicos están como están, excepto los 4 que se sentaron el domingo en aquella conferencia de prensa, que es bien interesante porque hoy Carlos Díaz estableció precisamente que aquel que se sentó el domingo en esa conferencia de prensa a decir que él era el responsable de todo lo que ha pasado con el plan de salud, 1.4 millones de dólares que se recogieron y no se sabe dónde están. Hoy en parte, él descubrió ese proceso. Era precisamente el candidato a presidente en la tercera ocasión en los pasados años, del 2017 al 2022, para competir con Carlos Díaz. Así que la gobernadora tiene un problema porque ese que está defendiendo ahora a Víctor Ramos era aquel tesorero precisamente en la Junta cuando el plan de salud, y nunca Víctor Ramos compitió con Carlos Díaz, y eso fue lo que dijo la gobernadora, que él estaba mordido porque
Él le había ganado. Nunca fue competidor de él. El que fue competidor es el que ahora lo defiende a Víctor Ramos. El que fue competidor de Carlos Díaz. Siguen alimentando los fake news versus las verdades que se están enfrentando con estas informaciones que salen hoy finalmente por el presidente del Colegio de Médicos. Entonces, vamos al plan de salud. Ese tracto es bien interesante porque empieza en el 2016. Y yo creo que lo más importante de este tracto es cuando el colegio empieza desde su junta, que Carlos Díaz dice que sí, que él estaba allí, y le pareció bien y votó a favor de que esto se diera. Aprueba el uso de $600,000 de los fondos para iniciar los trámites y crear el plan. Esa inversión se dio en calidad de préstamo. Inicialmente los inversionistas serían médicos, pero luego se abrió a otros proveedores de salud. Es decir, otras personas metieron las manos, como hemos visto en las historias de los colegas que han escrito sobre el tema. Hay médicos con oficinas, pero también hay proveedores que estuvieron involucrados en ese origen, y uno de ellos, de hecho, demandó al Colegio de Médicos por este asunto, y esas demandas están pendientes. Pero lo más interesante después de que eso pasa, y lo hemos hablado antes, es cómo llegaron a tener un fondo. Se dijo que hasta 1.4 millones, pero aclara el presidente del colegio que eran 1.2 millones de dólares en una cuenta escrow de la cooperativa de Isabela. Y que de la noche a la mañana de esa cuenta escrow se transfirieron los fondos, 1.27 millones de dólares, se transfirieron los fondos hacia una cuenta con solamente la firma del presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, y era una cuenta de cheques que estaba en la cooperativa, o que está en la cuenta de Medicoop, porque el Colegio de Médicos y Cirujanos tiene una cuenta en Medicoop. A ver si estamos claros con el tracto. Me llevo de la cuenta escrow, que no puede producir cheques, solamente con la autorización de los inversionistas, porque eso es para pagarle a los inversionistas, o los trámites relacionados con el proyecto, que es el plan médico, y lo saco hacia Medicoop, que es una cuenta del colegio en la que firma el presidente y el tesorero. 1.2 millones de dólares. Lo que pasó después de ahí es lo más interesante. Hay un préstamo de $125,000 a lo que él identifica como un usurero. Le prestan $125,000, los intereses a saber de cuánto, y empiezan a pagarle los intereses de ese préstamo al usurero, precisamente de la cuenta de Medicoop del Colegio de Médicos. Esto está como súper claro. Esta es la fase 2. Hay una primera fase del 2017 de sobre $4,000 mensuales para pagarle al usurero. 41 cheques se le pagaron, $128,000, supuestamente por concepto de los intereses, nunca el principal. $128,000 que se eleva $3,000 más del principal. A ese nivel eran los intereses. Hubo 75 cheques de la cuenta del Colegio de Medicoop a un familiar del presidente entonces, Víctor Ramos. Y hubo 69 cheques por $125,734 a un amigo, amiga, aparentemente es amiga, del familiar que trabajaba para el plan de salud y que cobraba de la chequera del Colegio de Médicos y Cirujanos. Que hubo una segunda fase de pago entre el 2021 hasta abril del 2022, que llegó el nuevo presidente. Y Carlos Díaz dice
que el usurero, que aparentemente es un hombre, fue al colegio de médicos a cobrar cuando él ya era presidente los intereses del préstamo y que lo botaron del colegio. Él dio instrucciones de que lo botaran en el colegio y no lo volvieran a dejar entrar. Al día de hoy, ese usurero no ha querido cobrar el principal del préstamo. Si cobró 3,000 pesos de más, que se quede con eso, porque no iba a cobrar con otro presidente el nivel de intereses para cobrar $4,000 al mes. Tenía el mejor banco en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Te prestó 125,000 y te saqué 128, pero si llega a estar el otro presidente, le siguen pagando los intereses, a saber a cuánto iba a llegar esos intereses, sin pagarle el principal. Hasta el día de hoy no ha cobrado el principal. Gente, no sé, yo no sé cómo va a defender esto en una comisión total Víctor Ramos, si es que se da la comisión total. Si es que se da la comisión total. Y ahora vamos a lo que a mí me parece que está moviendo todas las fichas con relación a los nominados. Y tiene que ver con este movimiento de nominados que definitivamente hoy quedó clarísimo. Por un lado, que hay un cuestionamiento de parte del Ejecutivo al Legislativo, porque colgaron a una de las nominadas, en este caso la designada al Departamento de Asuntos al Consumidor, la licenciada Natalia del Valle Catoni. Todo el tiempo la presentaban como Natalia Catoni, y parece que ella no quiere usar el apellido del padre, o le parece más bonito el apellido de la madre. Hoy supimos que se llama legalmente Natalia del Valle Catoni. La colgaron, pero a la vez la gobernadora la estaba nombrando como subdirectora de la Administración de las Alianzas Público-Privadas, que como sabemos es dirigida por el SAT de Energía, Josué Colón. Vamos a empezar por ahí para hablar de las irregularidades. Esto todo pasó, como yo les diría, entre 11:30, 12 del mediodía en la sesión, a la vez que estaba ocurriendo en la conferencia de prensa la designación del Valle Catoni como subdirectora de las alianzas público-privadas de la autoridad. Así es que yo pensaría que o no hay comunicación, porque el nombramiento lo bajaron, y les voy a colocar el video, o no hay comunicación, o sencillamente se cruzaron, porque la gobernadora designa por un lado, pero la estaban colgando por el otro. Que nosotros sepamos, y la información que ha trascendido hasta ahora, la gobernadora no retiró el nombramiento de Del Valle Catoni, porque si no hubiera salido en la página o lo hubiera notificado a la gente del Senado. Bajaron el nombramiento, y yo quiero que ustedes escuchen, porque son pocos segundos, lo que pasó cuando bajaron el nombramiento, que fue el primer asunto que bajó en el hemiciclo del Senado esta mañana. Primer asunto en el calendario: la designación de la señora Natalia del Valle Catoni como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Señor presidente, ante la consideración del Senado, el nombramiento de la señora Natalia del Valle Catoni como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Ante la consideración del cuerpo, el nombramiento de la señora Natalia del Valle Catoni como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Que ustedes dirán que sí, en contra dirán que no. ¡No! Derrotada. Próximo asunto. Señor presidente, mi abstinencia. Señora Brenda Pérez. Mi abstinencia. Que se haga constar. Próximo asunto. Señor presidente. Senadora Morán. Mi abstinencia. Que se haga constar. Próximo asunto. Señor presidente. Señora senadora. Mi abstención a la votación. Que se haga constar. Próximo asunto. Próximo asunto. Bendito. Alguien que le diga a Migdalia Padilla, no, alguien que le diga a Nitza Morán y a Brenda Pérez que no se dice abstinencia. Eso es cuando uno se abstiene de drogas, de consumir alcohol, etcétera.
se dice abstención. Ya vieron quiénes se abstuvieron. La que no dice el nombre y tampoco lo repite el presidente es Migdalia Padilla. La motorizada solo le votó a favor. Pues no sé, honestamente, porque yo no vi la sesión, solamente tuve acceso a este video. Cuando baja el nombramiento y lo cuelgan, la gobernadora quizás 45 minutos o inmediatamente, yo creo que 45 minutos quizás, hace el anuncio de que la está designando para la alianza público-privada. Entonces, ¿qué está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo? Pero ustedes recordarán que nosotros ayer, esta mañana, hablamos de esta intervención que tuvieron los periodistas con el presidente del Senado, que hablaba precisamente de que los nombramientos, de que se iba a ver el nombramiento del presidente del designado al Departamento de Salud, Víctor Ramos. Estaba en la Fortaleza ayer. La suspicacia que tengo es que esta reunión precisamente se trataba con la gobernadora de lo que iba a pasar hoy. Pero no retiraron el nombramiento, y si lo retiraron como quiera, lo bajaron al hemiciclo y lo colgaron. No sé, la comunicación no me parece que está muy buena. Pero ¿a quién nos recuerda esa manera de burlar que una persona que no está capacitada, según el Senado, ahí hay unas imputaciones de que si dejó a los transitorios que estaban en el DACO y eso era irregular? ¿No sería que los empleados transitorios eran de la administración Pierluisi y le mandaron a picar la cabeza precisamente porque estaba dejando a los de Pierluisi? No sé, algo raro está en el asunto de retirarla, de colgarla, perdón. Pero esto fue lo que hizo Pedro Pierluisi con Volker Sneem, el que fue designado a PRITS. No servía porque no radicaba planillas y era un evasor contributivo. El Senado lo colgó, claro, con la diferencia de que el Senado que lo cuelga es el Senado de la mayoría simple del Partido Popular. ¿Y qué hizo Pedro Pierluisi? Le dio una pata para arriba y se lo llevó para Fortaleza. Y en Fortaleza le pagó lo que le dio la gana por supervisar a la que supuestamente iban a colocar en PRITS. Y allí le pagaron un super salario de la chequera suya y de todo el pueblo de Puerto Rico, a pesar de que no podía pasar el sedazo del Senado porque tenía sus problemas con las planillas y era evasor contributivo, no pagaba planillas, no radicaba, que es lo peor, el delito, porque el delito no es no pagar, el delito es no radicar. ¿Ustedes vieron alguna vez alguna acusación contra Volker Sneem? No, era asesor del gobernador en la Fortaleza en asuntos de tecnología. Algún parecido a lo que ocurrió antes, pues ahí está la evidencia. Eso fue lo que pasó con Volker Sneem. Pero si ustedes piensan que ahí terminan los fiascos, no, ahí no terminan. Lo más interesante es que Carmelo Ríos hizo una campañita desde bien temprano por la mañana en los medios amigos, diciendo que el problema de Natalia Catón, del Valle Catoni, era ese asunto con los transitorios, que ella creía que mandaba. Pero, ¿cómo es posible si la gobernadora después decía que la iba a nombrar a otra posición? Entonces, ¿qué es? ¿Que no hay comunicación? ¿O eso fue lo que le fue a decir ayer Tomás Rivera Chats a la gobernadora? Y la madrugó y le colgó el nombramiento. Porque, entonces, ¿qué fue? Que la gobernadora dijo, yo no lo voy a retirar, cuélgalo. Y así ocurrió. Esto está bien interesante, pero eso no fue lo único. ¿Qué ocurrió con los demás nominados? Bueno, pues la gobernadora no fue Keren Riquelme la que nombró a la oficina de la procuradora. Vamos a empezar por ahí. Fue a la que ya había designado, esto es bien interesante,
a la Oficina de Comunidades Especiales. A Astrid Piñero. La nombró hoy, que ya ustedes ven, se cortó el pelo, como procuradora de las mujeres. Deben estar las feministas bien felices con este nombramiento. Que cuando nombra a esa procuradora, también nombra al sobrino de Luis Fortuño, Burset, el que hizo campaña y corrió para una primaria y perdió en junio. Un perdedor, cabildero, ex cabildero de la estadidad, que cobraba $120,000 de la chequera del pueblo por 4 años. Roberto Lefranc Fortuño lo nombra a la Oficina de Comunidades Especiales, que precisamente dejó la que había designado la gobernadora, Astrid Piñero. Díganme que este no es el juego de la sillita. ¿Y qué hace la gobernadora con el DACO? Esta es, después que le cuelgan a la designada Natalia del Valle Catoni, pues nombra a Valery Rodríguez Erazo. ¿Quién es Valery Rodríguez Erazo? La esposa de Elías Fernando Sánchez Sifonte. Ese brother del chat, que además de ser brother del chat, era el principal asesor de Ricardo Rosselló Nevares, el que le corrió mucho de las imágenes y la propaganda y el entretenimiento que se dio en esa administración, que no es casualidad que esté como brother del chat con Carlos Bermúdez, quien también, además de ser un brother del chat, es parte del entramado de comunicaciones de la administración de Jennifer González Colón. ¿Y qué va a hacer Valery Rodríguez Erazo? Pues ella va para DACO, porque ella quiere que sea una persona como Valery Rodríguez Erazo, que es una empresaria que triunfó en la empresa privada, como contratista del gobierno de Puerto Rico bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista, que es la hija de Catherine Erazo García, principal ayudante de Tomás Rivera Chats, la recaudadora de dinero de Tomás Rivera Chats, que como nosotros le hemos traído aquí con evidencia, le ha recogido desde el 2017 por lo menos $1 millón a Tomás Rivera Chats para donativos a su campaña, y que hoy también es nombrada a ser miembro de la Junta del DMO. Entonces, tenemos a otro matrimonio poderoso, que Elías Fernando Sánchez Sifonte le tiene que haber dicho a Valery: vete al gobierno, allí vas a tener un trabajito, ahora va a dar mucha cara. Yo les aseguro que va a correr esta designación como una campaña adicional de la maripilización de la campaña, y la van a ver en gasolineras, y la van a ver en todos los lugares, en todos los comercios donde se entienda que es necesario el DACO, porque así es que la quiere la gobernadora. Además, así es que estructuran las campañas ellos. Y Catherine Rodríguez Erazo, de ser la principal funcionaria de la oficina de Tomás Rivera Chats, porque no olvidemos, esta gente todos tienen contratos con el gobierno. Ahora Valery Rodríguez Erazo va a tener que dejarle a su amigo, el ex secretario de la gobernación, abogado principal de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Alfonso Orona, le va a tener que dejar el guisito de los contratos, porque ya ahora va a ser jefa de agencia. En ese es el nivel de nombramiento, pero si ustedes se fijan, no ha podido tener un banco de talento fuera de los mismos, incluso trayéndose a Valery Rodríguez Erazo de esa contratología profesional y permanente del Partido Nuevo Progresista con los diferentes gobiernos de ese partido,
para ser una jefa de agencia. Pero ¿dónde está el banco de talento de los 8,000 resumés? ¿Qué pasó? Hoy se demostró que definitivamente, primero que no existía, hace tiempo que no existía. Y segundo, que esto era para repartírselo entre ellos. El disloque y el desmadre que tiene el Ejecutivo y el Legislativo todavía no lo descifro, definitivamente. No encuentro manera de cómo ellos pueden explicarle al país que mientras están colgando a una designada en el Senado de Puerto Rico, la gobernadora la está designando a otra posición que no tiene que pasar por el consejo y consentimiento del Senado. No, o sea, nadie puede explicarlo. Que no sea que están en serios problemas. Y que la cara que tenía Tomás Rivera Chats ayer, pues era de venir de una reunión donde le estaba informando a la gobernadora que iba a pasar y finalmente tomó la decisión y la colgó. Y todos estos nombramientos, obviamente el de Valery Rodríguez Erazo, nosotros hemos visto y vimos en la juramentación a Elías Fernando Sánchez Sifonte en el floor, en el piso del hemiciclo, cuando juramentó Tomás Rivera Chats. Así es que una persona de confianza es. Hasta el momento no lo tenemos en contrato. Es posible que no esté, porque es posible que esté aprendiendo a hacer las cosas de otra manera o se busque otra manera de contratar con el gobierno de Puerto Rico. Y lo único que se hace a Calvildero, pero allí estaba. Así que Valery Rodríguez Erazo no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué va a hacer Tomás Rivera Chats? ¿Se va a inhibir de votar a favor de Valery Rodríguez Erazo como secretaria del DACO? ¿O no se va a inhibir a pesar de que tiene a la madre trabajando con él? Ustedes me dirán si esto es normal. Voy a los comentarios de ustedes. Jugando checker humano. Esta es Concepción, fácil. Caripelá se estaba quedando con todo y lo sacaron para repartir el bizcocho. El banco de talentos está quebrado, dice Lourdes. Nivia Rodríguez, cuidado con eso, Daco y sus contratos. Ella solo pensaba en ser gobernadora y hacerse rica y sus amigos. Se congela, dice Nivia. Bueno, Nivia, ¿qué te puedo decir? Aquí está funcionando perfecto, pero bueno, los internet tienen problemas a veces. La va a subir la presión a Tomás otra vez con esta joven. Yo creo que se está poniendo bien interesante y yo les soy honesta, no veo dónde esto se puede explicar de otra manera, sino que hay una tensión entre unos y otros. Hay que esperar esa comisión total el 27, eso es el próximo jueves. Estamos hablando de una comisión total por la mañana con el que trae la evidencia y por la tarde, o sea, no es otro día, no, por la tarde con Víctor Ramos. Está casada la pelea ya entre el Ejecutivo y el Legislativo. Después de la evidencia que trajo Víctor Ramos hoy, yo no sé cómo la gobernadora, es más, yo no sé cómo Víctor Ramos insistiría en ser el secretario designado si no le pide a la gobernadora que lo retire. Pero más importante aún es el asunto de si va a ocurrir exactamente lo que pasó hoy. ¿Me vas a colgar a Víctor Ramos? Si no lo retiro, me lo cuelga y 2 minutos más tarde lo estoy nombrando a algo que no necesita confirmación y pasar por el consejo y consentimiento del Senado. ¿Tendrá información la gobernadora de que la investigación federal se acabó? De que no va a pasar nada con Víctor Ramos, porque nombrar a alguien que haya ido a un gran jurado, que haya presentado y que haya que esté siendo investigado por autoridades federales, usted nunca sabe qué va a pasar con esa investigación. Todo eso, gente, está en juego hoy. A que lo confirman, dice Carlos de Jesús, tampoco lo dudo, porque es que ya lo vimos con el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Adalberto, porque esa es una cara de guante que no se puede decir otra cosa. Florence, ya Tomás Rivera Chats habló y no creo que la cuelguen. Dice que si tuvo problemas con la finanza, eso no es importante. ¡Wow! Eso lo dijo esta tarde. Imagínate. Raro que nombren a Erazo, ¿qué tendrán entre manos? Él es cariduro de Fajardo, dice Daniel Padilla. Yo los dejo. Gracias por estar. A los que donaron, recuerden que siempre pueden donar a través de este chat. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, Bonitas Radio ATH Móvil, siempre Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, y compartan todos nuestros contenidos, cheques y giros postales a la dirección que Rodrigo Otero Goico siempre les da en pantalla.
Y no olvidemos, lo más importante, estén pendientes. Mañana a las 11 no estoy con ustedes, tengo una presentación que me invitaron a hacer una presentación a una academia de la comunidad LGBTIQ y Web Sajet, así que voy a participar de esa actividad por la mañana, pero a las 5 más información y análisis. Y si me da tiempo, pues en algún momento puedo hacer un live, aunque sea desde el sillón. No se olviden, compartan nuestros contenidos y sobre todo comenten. Los veo cuando mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. Que descansen y buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.